voy a pedir que abramos nuestras Biblias en Juan 16, versículo 7. Estoy usando este micrófono, espero se oiga bien o no se oiga muy mal. ¿Se oye mucho? ¿Se oye mucho? Bueno, entonces vamos a abrir nuestra Biblia, Juan 16, 7. Creo que hay, lo que va a aparecer aquí, los versículos que van a aparecer son los que vamos a estar buscando en nuestras Biblias. ¿Sí? Hoy en este mensaje vamos a ver muchos versículos, pero solamente los que aparecen aquí son los que voy a mencionar para que sean buscados en sus Biblias individualmente. Entonces vamos a leer Juan 16, versículo 7. Dice así la palabra de Dios, todos juntos. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere os lo enviaré. Amén. Vamos a orar para que el Señor ponga bajo su control este mensaje. Señor, te damos gracias, Señor, en este día. Padre, te bendecimos en este tiempo, en esta hora, Señor, en el que vamos a escuchar de tu palabra. Permite, Padre, que exista, Señor, la acción de tu Santo Espíritu en nuestra mente y nuestros corazones, de tal manera que podamos entender, Señor, la revelación, Señor, que hay en tu palabra, Señor. Padre, pon disposición de mente y corazón de todas las personas, Señor, que están aquí presentes, Señor, y que van a escuchar esta palabra tuya, Señor. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, fíjense que el día de hoy se celebra algo. Es una primaria, ¿verdad? Sí. Hoy celebramos el día hoy recordamos el día de Pentecostés. ¿Sí? En el calendario cristiano, ¿verdad?, que está vigente también en las iglesias metodistas, hoy es el día de Pentecostés. El día de Pentecostés se asocia en la mente de las personas con la venida del Espíritu Santo, cuando los apóstoles estaban reunidos. De hecho, lo leímos al principio del culto, lo leímos al inicio, ahí en Hechos 2, del 1 al 13, ahí narra cómo el Espíritu Santo llega a los apóstoles, ¿verdad?, para darles poder para la obra de evangelización que se les había encomendado, ¿verdad? Y desde ese entonces el Espíritu Santo es un elemento activo que está siempre en la iglesia. No solo es un elemento activo, es Dios mismo, ¿verdad?, para evitar palabras que confundan. Es Dios mismo activo, ¿verdad?, en toda la actividad de la iglesia que nacía en ese momento. ¿Qué significa la palabra Pentecostés? La palabra Pentecostés significa 50º día, o sea, el día 50. En el Antiguo Testamento, la palabra Pentecostés está asociada a una fiesta de la siega. La siega era cuando se recogía todo lo sembrado, ¿verdad?, etcétera. Se recogían las cosechas. Esto era ordenado por Dios. Esto está referenciado en Éxodo 23, 16 y Éxodo 34, 22. No lo vamos a buscar. Son 50 días después del día de Pascua, ¿sí? Por eso es Pentecostés. Y representa también la promesa de Jesús de enviar al Espíritu Santo, como leímos en el versículo que acabamos de leer al inicio. Y el Espíritu Santo llega precisamente en un día de Pentecostés, 50 días después de la Pascua.
En esta fecha se celebran y se meditan en los acontecimientos de ese tiempo, de Hechos 2, de cuando llega el Espíritu Santo a los discípulos. Es el cumplimiento que Jesús hizo su promesa de enviar al Consolador. De hecho, muchas veces Jesús hizo referencia de que si me voy, les enviaré el Consolador. Si me voy, les voy a mandar a aquel que les va a recordar y que los va a guiar y que va a estar con ustedes, etc. Me tengo que ir porque si no me voy, no va a venir aquel que tiene que venir. Y se refería precisamente al Espíritu Santo. Vamos a buscar en nuestras Biblias en Hechos, capítulo 1, versículo 8. Hechos 1, 8. Dice así la palabra de Dios. Aquí ya está puesto así, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Son palabras que Jesús les dice a los discípulos antes de subir al cielo. Dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. La promesa de Jesús implicaba que el Espíritu Santo les iba a dar a los discípulos poder para poder ser testigos en todas esas regiones que menciona y hasta lo último de la tierra. Entonces el creyente ve fortalecida su fe porque Cristo cumplió su promesa, y hasta hoy en día está el Espíritu Santo entre nosotros, y está el Espíritu Santo como consolador, como consejero, como santificador, como iluminador, como fuente de paz y gozo, como alguien que está con nosotros continuamente para llevarnos siempre a Jesucristo. Y es aquí donde la fiesta o la celebración de Pentecostés tiene que ver con nosotros, porque siempre estas cosas tienen que ver con nosotros. No son celebraciones puestas en un calendario como una efeméride y mencionarlas y decir: ay, qué bonito, qué interesante, qué positivo, ¿verdad? Pero ya, ¿verdad? Ya no tienen la más mínima trascendencia. Esto tiene mucha trascendencia en nuestra vida porque tenemos que saber cosas sobre el Espíritu Santo. ¿Qué es el Espíritu Santo? Para empezar, muchos podemos darnos la idea de lo que significa el Padre. También tenemos una idea aceptable de lo que es el Hijo. Pero el Espíritu Santo, ¿qué es? El otro día en el estudio bíblico yo recuerdo que les comentaba ahí a las hermanas que yo recuerdo de niño que se decía Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ¿verdad? Y así te educan en la religión tradicional. Y bueno, el Espíritu Santo, pues quién sabe, ¿verdad? O sea, y luego de niño, ¿verdad? Empiezas a oír historias, ¿verdad? No, que hay espíritus que se aparecen en la escuela, ¿verdad? Que lo vio el conserje, espíritus. Y, ay, pues el Espíritu Santo, pues ha de ser un espíritu que es santo, ¿verdad? Pero pues, quién sabe quién será, ¿verdad? Y empiezas a hacer especulaciones que son producto de ignorancia, finalmente. Entonces muchos de nosotros, fue mi caso, ¿verdad? Pues vivimos con la incógnita de Padre, Hijo y Espíritu Santo. Pero ¿qué es el Espíritu Santo? Para empezar a definir el Espíritu Santo, vamos a decir que el Espíritu Santo es una persona. Es una persona. Es lo primero que hay que establecer. El Espíritu Santo es una persona. Y lo repito varias veces porque esto es importante. Una persona, ¿sí?, posee intelecto y mente, posee emociones y posee voluntad. Así es con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo tiene intelecto y mente, y así lo dice la Escritura en 1 Corintios 2, de 10 al 11, en Efesios 1, 17 y en Romanos 8, 27. Posee emociones y sensibilidad. En Romanos 15, 30, ahí dice. Posee voluntad.
Y así también hay muchos versículos que nos hablan de que el Espíritu Santo es una persona, porque nos dice que el Espíritu Santo enseña, Juan 14, 26. El Espíritu Santo da testimonio, Juan 15, 26. El Espíritu guía, Romanos 8, 14. Y el Espíritu convence, refrena, manda, dirige, realiza milagros, llama a servicios especiales, envía, intercede, santifica. Dijo un montón de cosas y hay todos los versículos para sustentar esto, pero digamos es muy largo y nos llevaría mucho tiempo poderlo definir. Entonces, el Espíritu Santo posee mente, emociones y voluntad, por lo tanto es una persona. Y el Espíritu Santo también es Dios. Somos una iglesia que cree en la Trinidad, no porque sea una doctrina bonita, sino porque la Escritura, ¿sí?, tiene bastantes elementos para demostrar que la Trinidad es bíblica, aunque la palabra Trinidad no venga en la Biblia. Porque alguien te va a decir, ¿dónde viene la palabra Trinidad en la Biblia? No viene. Pues no viene la palabra Trinidad, es un concepto teológico. Pero en la Biblia te establece que Dios es uno en tres personas: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo es Dios porque tiene las características que Dios mismo posee o que se le atribuyen a Dios. El Espíritu Santo posee omnisciencia. El Espíritu Santo todo lo conoce. El Espíritu Santo posee omnipresencia. El Espíritu Santo está presente en todas partes. El Espíritu Santo es la verdad, así como Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. El Espíritu Santo dice que en la Biblia que también es la verdad y que es dador de vida. Vamos a ver un pasaje que está en Primera de Corintios para poner un ejemplo. Primera de Corintios 2, versículos 11 y 12. Ese sí está aquí marcado, ¿verdad? Sí. Primera de Corintios 2, versículos del 11 al 12. Dice: porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre que está en él? Así tampoco nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, sino el Espíritu que proviene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Aquí estos pasajes hablan de la omnisciencia del Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios lo conoce todo. Por eso dice: ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el espíritu del hombre? Nosotros mismos conocemos en nuestro espíritu, sabemos lo que hay en nosotros. Así también es con Dios. El Espíritu de Dios conoce todo lo que Dios conoce. Por lo tanto, el Espíritu Santo es Dios. Y aparte también, el Espíritu Santo también es creador. Hay un pasaje muy interesante que está en Génesis capítulo 1, versículo 2, que habla de que el Espíritu Santo estaba presente desde el tiempo de la creación. También y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Muy bien, fíjense, desde Génesis 1, versículo 2, que hablaba, el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. E inmediatamente después se habla de que Dios dijo: sea la luz y sea esto, y sea... El Espíritu de Dios estaba ahí, ¿sí? Y luego, si se fijan más adelante, después Dios habla en plural:
hagamos al hombre a nuestra semejanza, ¿verdad? Etcétera, etcétera, ¿verdad? Se van dando las evidencias de las tres personas. Entonces, el Espíritu Santo es Dios. El Espíritu Santo posee los mismos atributos que Dios. El Espíritu Santo es una persona, ¿sí? No es como dicen los testigos de Jehová, que es una fuerza activa, como algo así y que no tiene identidad. Es como en la Guerra de las Galaxias, la fuerza te acompaña, ¿verdad? No es así, no es una fuerza, ¿sí? Es una persona que piensa, siente, planea, hace voluntad, etcétera, etcétera. Eso es el Espíritu Santo, y eso es lo que el Señor Jesús prometió que íbamos a recibir una vez que Él partiera y que iniciara la obra evangelizadora de la iglesia. Entonces, bueno, eso es el Espíritu Santo. Pero también podemos ahora preguntarnos, ¿dónde está el Espíritu Santo? Bueno, ahorita acabamos de decir, es omnipresente, está en todas partes, igual que Dios. Pero hay que hacer algunas aclaraciones. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo tenía una función limitada. En el Antiguo Testamento el Espíritu Santo no estaba presente en cada uno de nosotros, en cada uno de los creyentes, por así decirlo. Estaba presente principalmente, sobre todo en los profetas, en los sacerdotes y en los reyes, principalmente en el Antiguo Testamento. En el Nuevo Testamento, y con la venida de Jesús y de la iglesia, el Espíritu Santo pasa a ser morada en nuestro propio ser cuando somos creyentes en Cristo Jesús. Con Jesús vimos a Dios encarnado, pero Jesús iba a estar un tiempo limitado en la tierra e iba a partir. Entonces tenía que haber una tercera persona que estuviera presente aquí con nosotros, con los creyentes, todo el tiempo, y ese iba a ser precisamente el Espíritu Santo. Vamos a ver Juan 14, versículos 15 y 16. Juan 14, versículo 15 y 16. Dice la palabra de Dios: si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. Se está refiriendo precisamente al Espíritu Santo. Ahí son palabras de Jesús antes de su pasión, antes de su crucifixión, y les está diciendo a los discípulos, les está explicando que es necesario que Él parta para que pueda venir el Consolador, el que iba a estar con ustedes para siempre. Era la tercera persona de la Trinidad. Entonces, pues en la era actual, el Espíritu Santo mora en todos nosotros, en todos los que han creído en Jesucristo y han aceptado su sacrificio y han aceptado su culpabilidad y se han arrepentido de sus pecados. En ellos mora hoy en día el Espíritu Santo, ya no solamente en los reyes, ya no solamente en los sacerdotes, ya no solamente en los profetas o en alguna persona especial, algún juez así de ahí de la Biblia, sino en todos los creyentes que han aceptado al Señor Jesucristo en su corazón. Ahí mora el Espíritu Santo. Esa es la trascendencia del día de Pentecostés, que hasta el día de hoy manifiesta su vigencia. Vamos a 1 Corintios 3:16. Fíjense lo que dice ahí ya muy claramente en esa parte. 1 Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios
y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. El Espíritu de Dios mora en vosotros, les está diciendo el apóstol. Aquí los está reprendiendo los corintios porque están teniendo un comportamiento inadecuado y están contristando al Espíritu Santo, están entristeciendo al Espíritu Santo y los está haciendo conscientes de que en ellos mora el Espíritu de Dios. Por lo tanto, su comportamiento debe ser distinto. Eso es lo que está diciendo el apóstol. Por lo tanto, el Espíritu Santo mora hoy en todos nosotros, en todos los hijos de Dios, como dice Juan 1:12, en todos aquellos que le recibieron para tener la potestad de ser llamados hijos de Dios. En todos ellos reside el Espíritu Santo. Ahora, muy bien, ya vimos qué es el Espíritu Santo. De forma general ya vimos dónde está el Espíritu Santo, pero ahora podemos pasar a decir cuál es la función del Espíritu Santo. ¿Qué hace? ¿Qué hace aquí? ¿Por qué Cristo lo prometió? ¿Por qué Cristo dijo que iba a venir y que iba a estar con nosotros y que los discípulos iban a recibir poder y etcétera, etcétera? ¿Por qué hace el Espíritu Santo? Aparte que ahorita mencionamos muchas cosas cuando hablamos de que el Espíritu Santo tiene voluntad. Pero bueno, una función especial del Espíritu Santo es convencer al ser humano, al hombre, a la mujer, convencer de pecado, de justicia y de juicio. ¿Qué es eso? No sé quién puede decir. Bueno, el Espíritu Santo convence de pecado, nos convence de que necesitamos saber que en nuestra vida hay pecado, hay maldad. Aunque nosotros podamos decir, yo no he hecho nada, yo soy inocente de todos los cargos, pues no, desde que estás diciendo que soy inocente de todos los cargos, ya estás ahí haciendo algo que no es de Dios porque estás diciendo mentiras, ¿verdad? Entonces hay pecado en tu vida. El Espíritu Santo te convence de esa realidad, te convence de esa situación. Hay algo que no estás haciendo bien, hay algo que estás dejando de hacer que no le es agradable a Dios. Ahora también el Espíritu Santo nos convence de que hay un Salvador que puede arreglar ese asunto del pecado en nuestra vida. Siempre el Espíritu Santo nos va a apuntar a Jesucristo. Esa es una de sus principales labores. Entonces el Espíritu Santo te convence de que tienes pecado. El Espíritu Santo te convence de que hay una solución al pecado. Y esa solución es Jesucristo. Ahora, juicio. Dice la palabra que el Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio. El juicio es que si se niega a recibir al Salvador o aceptar de que es el Salvador Jesucristo, aquel que es puesto como la solución a nuestros pecados, entonces la consecuencia será la perdición eterna. Básicamente, una de las principales funciones del Espíritu Santo son esas: convencer de pecado, de justicia y de juicio. En Juan 16, pasamos al siguiente punto, Juan 16, versículos del 8 al 11. Dice así la palabra de Dios: y cuando Él venga, está hablando del Espíritu Santo, Jesús, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más,
y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Estas palabras, en resumen, implican esto que les estoy comentando: convencernos de pecado, convencernos de la solución al pecado, convencernos de la consecuencia que hay si no aceptamos la solución al pecado. Esa es una de las funciones más importantes del Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo mueve a los hombres a que crean, mueve a las mujeres a que crean, mueve a que crean en el Evangelio, mueve a que crean en el Evangelio bíblico, en la revelación, en la palabra de Dios. El Espíritu Santo mueve a eso. Juan Wesley decía que, como la Biblia dice, es necesario que nazcamos de nuevo, que haya un nuevo nacimiento en nuestras vidas. Ese nuevo nacimiento lo hace el Espíritu Santo. Que en nuestras vidas sintamos que el Espíritu Santo está trabajando, que el Espíritu Santo está derramando su poder en nosotros porque hemos creído en el Señor Jesucristo. También hay un pasaje bien importante en relación a esto, el nuevo nacimiento. Dice el Señor Jesús ahí en Juan 3 y 6, si lo buscamos. Juan 3, versículo 3 y luego versículo 6. Dice: respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. El que no naciere de nuevo, es necesario nacer de nuevo, y el Espíritu Santo tiene una función primordial en este proceso. Luego versículo 6: lo que es nacido de la carne, carne es; lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No nos interesa o no nos debe interesar ser nacidos de carne. No nos interesa la pertenencia a un credo, a un hombre de una iglesia, o quedar bien con el pastor, etcétera, porque lo que viene de carne, carne es. Pero sí nos interesa nacer de nuevo, y que ese nacimiento lo haga el Espíritu Santo, porque lo que nace de Espíritu, Espíritu es y permanece para siempre. Ahora, el Espíritu Santo puede ser resistido. Hay personas que resisten el Espíritu Santo, que el Espíritu Santo los quiere convencer, pero esas personas no quieren convencerse, no quieren hacerle caso a Dios, no quieren hacerle caso al Espíritu Santo, y entonces hay consecuencias por resistir al Espíritu Santo. Consecuencias no solamente, como ya dijimos, de la perdición eterna en el otro tiempo, sino ya consecuencias desde esta vida ya empiezan a ocurrir en aquellas personas que resisten el Espíritu Santo. Y vamos a ver unos pasajes muy importantes que les pido que busquen. Pasamos al otro. Romanos 1, 21 y luego el versículo 28. Romanos 1, 21 dice así: pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Ahora el versículo 28: y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Hay tres palabras que salen a relucir en estos textos. La primera es envanecer en su razonamiento, la segunda es corazón entenebrecido, y la tercera es mente reprobada. Fíjense, empezamos en Pentecostés y ya vamos en las consecuencias que hay cuando las personas resisten
al Espíritu Santo. Dice Romanos 1:21, se envanecieron en sus razonamientos. Aquellas personas que conocieron a Dios, pero que decidieron no glorificarlo y no darle gracias. ¿Qué significa la palabra envanecer? La palabra envanecer viene del griego mataio, que significa, fíjense bien, hacerse tonto hasta llegar a convertirse en un tonto. ¿Sí? Envanecer sus razonamientos es que tú mismo te hiciste tu ideología, te la creíste, y tanto te la creíste que ya te conviertes en un esclavo de ese pensamiento, y ya tu pensamiento no da para más. Eso se envanecieron en sus razonamientos. Ahora también dice, los entregó, su corazón fue entenebrecido. Ahí en ese mismo versículo, Romanos 1:21, su corazón fue entenebrecido, de aquellos que decidieron darle la espalda a Dios. ¿Qué significa entenebrecido? Viene de la palabra griega skotizo y significa oscurecer. Su corazón se oscurece. Finalmente, el corazón en la Biblia es la descripción de toda la personalidad: voluntad, emociones y mente. Toda la personalidad se oscurece. Imagínense lo que es una persona que toda su personalidad, mente, voluntad y emociones queden entenebrecidas, oscurecidas. Si en tu corazón, en tu personalidad, el Espíritu Santo no ocupa un lugar, otra cosa es lo que va a ocupar ese lugar. Y esa otra cosa va a entenebrecer tu vida, va a entenebrecer tu corazón. La otra palabra es, en el versículo 28, mente reprobada. Dice, como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó una mente reprobada. ¿Qué significa reprobada? Viene de una palabra griega que se llama adókimos, que significa no aprobado e indigno. ¿Sí? Entonces, eso es lo que significan esas tres palabras: razonamiento entenebrecido, envanecerse en sus razonamientos, corazón entenebrecido y mente reprobada. Hace unos días me enteré, por ejemplo, de que hoy en día, hace no sé cuánto tiempo, salió una muñeca transgénero. La primera muñeca transgénero es lanzada al mercado por Mattel. Bueno, razonamientos envanecidos, corazones entenebrecidos, mentes reprobadas. A alguien también se le ocurrió que todo este mes, ¿verdad? Sin importar qué hubiera ni nada, todo este mes es el mes del orgullo homosexual. Y hoy es día de Pentecostés, ¿verdad? Y esas personas dicen que todo junio es el mes del orgullo homosexual, gay o LGBT, como le quieran poner. Volvemos a lo mismo: razonamientos envanecidos, corazones entenebrecidos, mentes reprobadas, ideologías para hacerse tonto hasta convertirse en tontos, corazones oscurecidos, mentes indignas, no aprobadas. ¿Porque Dios lo quiere así? No, porque decidieron darle la espalda a Dios y no tener a Dios en cuenta. Así de sencillo. Los que reciben al Señor Jesús, contrariamente, son sellados con el Espíritu Santo. El sello es un instrumento que antiguamente
se usaba como símbolo de autoridad y símbolo de propiedad. Así en las antiguas cartas, ¿verdad? En los antiguos testamentos, ¿verdad? Se sellaban y había una sustancia que se llamaba lacre, que la quemaban con la velita y la ponían la gotita y luego y así. Esos sellos se simbolizaban autoridad y propiedad. El Señor Jesús nos sella, Dios Padre nos sella con el Espíritu Santo a todos los creyentes. Quedamos marcados como herencia de Dios, como propiedad del Señor, marcados con la imagen de Cristo a través del Espíritu Santo. La metáfora es más o menos como sigue: el Padre toma el sello es el Espíritu Santo, y la imagen que se queda implantada es la imagen del Señor Jesucristo. Entonces el Espíritu Santo nos sella a todos los creyentes, así como selló a los apóstoles ese día de Pentecostés, y los apóstoles alabaron y fueron dotados de poder. Así hoy en día a los creyentes el Espíritu Santo los sella y los dota de poder a todo aquel que busca el poder de Dios, que busca la voluntad de Dios, que busca santificarse de acuerdo con la voluntad de Dios. A esos también los da, los llena de poder. Y alguien puede decir: pero es que yo no he tenido una experiencia mística, no he tenido algo que pueda decir que tronaron las paredes. No te preocupes, eso pudiera pasar, pero puede no pasar. Pero la palabra es la palabra, y la palabra declara que somos sellados con el poder del Espíritu Santo, y esa es nuestra evidencia. Nuestra evidencia principal no es un sentir, nuestra evidencia principal es el testimonio de la Escritura, y en eso es en lo que confiamos. Entonces todo esto es lo que se relaciona con nosotros el día de hoy, que es día de Pentecostés, donde recordamos que vino un consolador que Cristo prometió, y el Espíritu Santo es una de esas promesas vivas hoy en día, que todavía hasta el día de hoy están completamente activas, porque el Espíritu Santo es una persona y es Dios, y tiene los atributos de Dios y todo lo que hemos ya establecido. Para ir concluyendo, el día de hoy el Señor hace un llamado. El día de hoy el Espíritu Santo te quiere convencer. El Espíritu Santo te quiere convencer de pecado, de justicia y de juicio. Si alguna vez lo hiciste, gloria a Dios, qué bueno. Si alguna vez tuviste este convencimiento, si se te olvidó, pues gloria a Dios que hoy lo puedes recordar. Que el Espíritu Santo siempre te quiere guiar al Señor Jesús, siempre te quiere guiar a la santidad, siempre te quiere convencer. El día de hoy quiero hacer, no yo, el Espíritu Santo quiere hacer este llamado a todas aquellas personas que en su vida sientan que necesitan renovar su pacto con Dios, renovar el pacto con el Espíritu Santo, o si no han hecho ningún pacto con el Señor Jesucristo, si no han hecho ningún pacto con el Espíritu Santo, sea el día de hoy en el cual lo hagan.